Las Antillas son islas del Caribe muy diversas y con mucha cultura. La mayoría de los países están conformados geográficamente por una o varias islas. Por ejemplo, tenemos el caso de Jamaica, que es un país conformado por una isla, además de algunos islotes subyacentes. También tenemos el caso de las Bahamas, un país conformado por varias islas. La mayoría de los países insulares del Caribe tienen una población muy baja en comparación con otros países del mundo. Sin embargo, existe una isla con una población mayor a los 20 millones de habitantes. Esta isla, a diferencia de la mayoría en el Caribe, está compartida por dos países, Haití y República Dominicana. Y un dato curioso es que se hablan idiomas diferentes en cada uno de estos dos países. Además, su sistema de gobierno, su división política y situación económica son diferentes. Pero, ¿cómo llegó a existir dos países en esta isla? La isla de La Española fue descubierta por los europeos en el año 1492. Cristóbal Colón, con una tripulación repartida en 3 embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María, se establecieron en la parte noroeste de la isla, donde construyeron un asentamiento o fuerte al que llamaron Fuerte de la Navidad. Posteriormente, en 1494, fundaron la ciudad o villa de la Isabela al norte de la isla, la cual se considera el primer poblado establecido por los españoles en el continente americano. Con el tiempo, los españoles se adentraron hacia el interior de la isla y lograron imponer su dominio sobre toda esta, llegando a establecer su administración oficial sobre el territorio insular, donde luego fundaron la ciudad llamada Santo Domingo y la establecieron como capital. Así, los españoles lograron poseer toda la isla durante varios siglos, cuyo nombre oficial en aquel entonces era Capitanía General de Santo Domingo. Desde esta zona del Caribe se gestionaron y partieron varias expediciones hacia el resto del continente americano, las cuales tuvieron como resultado el descubrimiento y conquistas de nuevos territorios. Con el tiempo, los españoles concentraron su interés en los nuevos territorios descubiertos en el resto del continente y descuidaron a la Capitanía General de Santo Domingo, lo que provocó deficiencia gubernamental y falta de control por parte de las autoridades españolas en la isla y sobre todo gran deterioro económico a sus habitantes. Esto llevó a su población a negociar de forma clandestina con piratas franceses y de otras naciones europeas. A inicios del siglo XVII fue nombrado gobernador Antonio Osorio y Villegas. Este se dispuso a acabar con los negocios clandestinos entre los pobladores de la isla y los piratas europeos. Como mencionamos anteriormente, las autoridades españolas habían descuidado a la isla de Santo Domingo, por lo tanto, contaban con pocas tropas para proteger la totalidad del territorio. Así que las pocas que tenían la concentraron en la parte sur de la isla, donde se encontraba ubicada la ciudad de Santo Domingo. En consecuencia, la parte norte de la isla contaba con menos supervisión y protección militar, lo que permitía que dichas actividades clandestinas entre los piratas europeos y los habitantes de la isla se pudieran efectuar sin muchos inconvenientes. Ante esta situación, donde los españoles no contaban con suficientes tropas para controlar estas operaciones y el incremento de esta, en 1606 el gobernador Osorio
decidió tomar una medida muy radical: despoblar la parte noroeste de la isla, obligando a todas las familias de esas zonas a trasladarse forzosamente hacia los límites establecidos en que las personas podían habitar. ¿Cuáles fueron estos límites? En la parte norte no podían establecerse más al norte de la ciudad de Santiago, y en la parte occidental no podían establecerse más al oeste de Asua. Como puedes observar en este mapa, esta sería la zona habitable de la isla, y en toda esta zona quedó prohibido establecerse para habitar, o sea, en la mayor parte. ¿Qué pasó con las ciudades que ya existían en esta zona que se ordenó despoblar? Por orden de las autoridades, sus habitantes fueron reubicados en nuevas ciudades que se establecieron. Por ejemplo, los habitantes de Montecristi y Puerto Plata fueron reubicados al norte de Santo Domingo en una ciudad que se fundó con el nombre de Monteplata, y los habitantes de Vallajá y La Yaguana fueron reubicados en una ciudad que se fundó con el nombre de Vallaguana. Ambas ciudades existen hasta el día de hoy. ¿Solucionó esta medida el problema? No. Todo lo contrario. Esto le dio la facilidad a los piratas franceses y europeos para penetrar el territorio de la isla. Cuando los habitantes fueron desalojados, muchos de estos dejaron atrás grandes cantidades de ganado, sobre todo vacuno, los cuales se adaptaron a la vida salvaje y se reprodujeron en gran medida. Además, la vegetación sin personas se hizo más abundante. Todo esto, entre otros factores, resultó muy atractivo para los piratas, quienes aprovecharon las circunstancias y empezaron a penetrar al territorio de la isla para cazar ganado y obtener otros recursos. Fue tan provechosa la actividad de estos que con el tiempo los franceses se establecieron en la isla de la Tortuga, ubicada al noroeste de la isla de la Española. Luego empezaron a emigrar y establecerse en la isla de la Española, específicamente en la parte oeste. Ahora bien, es bueno puntualizar algo. Hasta ahora, adentrado el siglo XVII, de manera oficial, la isla completa pertenece a España. Sin embargo, en la parte oeste hay franceses que se establecieron ilegalmente. Con el paso de los años, la presencia francesa en la parte oeste de la isla fue haciéndose más sólida e importante, y tuvo a su favor el Tratado de Paz firmado en Europa entre españoles, franceses y otras potencias europeas del momento, el cual se conoce como el Tratado de Ryswick en 1697. Gracias a este tratado, los españoles toleraron la presencia de los franceses en el oeste de la isla, que oficialmente permanecían de forma ilegal en territorio español, hasta que finalmente en 1777, mediante el Tratado de Aranjuez, oficialmente los españoles y franceses pactan los límites oficiales entre ambas potencias en la isla de la Española. Como vemos, ahora la isla pertenece a dos potencias europeas. La mayor parte, ubicada del lado oriental, era territorio de España, y una menor porción del lado occidental de Francia. A la parte española se le conoce como la colonia de Santo Domingo, y a la parte francesa se le conoce como la colonia de Saint-Domingue. Con el tiempo, los franceses establecieron y explotaron la industria azucarera en su colonia de Saint-Domingue. Plantaron grandes extensiones de caña de azúcar, la cual exportaban a diferentes países y le produjo muchas riquezas. Sin embargo, recordemos que en aquel entonces
la maquinaria y mecanización del trabajo no era tan avanzada como en nuestros días. Por lo tanto, para suplir la gran demanda de producción, emplearon mano de obra esclava. En este proceso, se trasladó grandes cantidades de personas desde África hacia la parte occidental de la isla de La Española, o sea, la parte francesa de la isla. Este periodo fue muy triste e inhumano, pues estas personas eran cazadas y capturadas en sus tierras, apartadas de sus familias, de sus mascotas y de su entorno en general. Luego eran encadenados y encerrados hasta ser trasladados en el interior de barcos durante varios meses. Los que lograban sobrevivir al viaje eran vendidos como objetos de trabajo. Era tan fuerte y constante el trabajo que en ocasiones enfermaban y morían. Sus dueños, en vez de proporcionarle atención médica, en ocasiones preferían dejarlos morir para no gastar dinero en medicinas. Así, simplemente lo reemplazaban, como lo harían con cualquier objeto de trabajo. En la parte española, también se importó esclavos desde África, los cuales fueron utilizados para el trabajo azucarero, pero a estos se les dio un trato menos inhumano que a los de la parte francesa. Con el tiempo, en la parte francesa, los esclavos de origen africano llegaron a constituir una numerosa población, entre los que se formaron grupos independentistas influenciados por diferentes líderes. Mientras tanto, aún seguían las disputas entre Francia y España. A raíz de viejos conflictos territoriales, hasta que llegaron a un acuerdo en 1795, en el que firmaron el Tratado de Basilea. Mediante este tratado, Francia devolvió y cedió algunos territorios a España, y España devolvió y cedió algunos territorios a Francia. Entre ellos, cedió toda la totalidad de su porción de la isla La Española, es decir, el Santo Domingo español. Así que, como ves, con este tratado, la isla entera pasa oficialmente a pertenecer a Francia. A pesar de que a los franceses el tratado le concedía el total de toda la isla, estos no pudieron ejecutar de inmediato esos derechos, pues estaban lidiando con los grupos independentistas de la parte oeste de la isla, quienes lograron rebelarse contra los franceses. Así, para 1804, logran la independencia de Haití. Como ves, ya se formó el primer país de la isla, debido a la rebelión de gran parte de la población esclava de origen africano en la parte francesa de la isla. Ese nuevo país establece su territorio en los mismos límites de la antigua colonia francesa de Saint-Domingue, en la parte oeste de la isla. Para ese entonces, este sería el mapa de la isla. En la parte oeste, Haití, la recién formada nación, y en la parte este, la ahora colonia francesa de Santo Domingo, la cual 9 años atrás había sido cedida por España a Francia. Un dato interesante, ¿sabías que Haití llegó a dividirse en 2 países? Sí, en 1806 muere Jean-Jacques Dessalines, primer gobernante de Haití. Tras su muerte, Henri Christophe continúa gobernando la parte norte de Haití y 5 años más tarde se proclama rey, y Alexandre Pétion se declara gobernador de la parte sur. Por lo tanto, para ese entonces se podía decir que la isla estaba dividida en 3, pues sobre ella regían 3 gobiernos diferentes. Mientras Haití se encuentra dividido en la parte este de la isla, que para ese entonces pertenecía a Francia, sus habitantes se sienten más identificados con España,
Por lo tanto, deciden rebelarse contra los franceses hasta que en 1808 logran vencer a las tropas francesas. Así, España nuevamente vuelve a establecer su soberanía en la isla, específicamente en la porción oriental. En 1920, Jean-Pierre Boyer, presidente de la parte sur de Haití, logra reunificar el país bajo un solo gobierno. Así, la isla otra vez se encuentra dividida en solo dos gobiernos, el de Haití y el de la colonia española de Santo Domingo. En la parte este, en la colonia española de Santo Domingo, un sector de la población está descontenta con las autoridades españolas y en 1821, encabezados por José Núñez de Cáceres, proclaman la independencia del país. Así nace el Estado Independiente de Haití español. Ahora, en la isla hay dos países independientes. En la parte oeste, Haití, y en la porción del este, el Estado Independiente del Haití español. Pero esto no duraría mucho, pues en 1822 Haití invadió el nuevo país recién independizado y se lo anexionó a su territorio. Como ves, desde ese momento, oficialmente, ya no existía división en la isla, pues en su totalidad estaba administrada bajo un solo gobierno, el de Haití. Esto permaneció durante 22 años, pues para 1844, la parte este, antes anexionada por Haití, tras varios años de planificación, logran materializar su rebelión contra las autoridades haitianas, logrando así independizarse. Esta vez, la antigua colonia española, posterior Estado Independiente de Haití español, que fue anexionado por Haití durante 22 años, nuevamente obtiene su independencia. Esta vez adopta el nombre de República Dominicana. De esta manera, el mapa adopta una forma parecida a la de la actualidad. En la parte oeste de la isla, Haití, y en la porción oriental, la República Dominicana. Después de varios acuerdos entre diferentes gobiernos de los dos países, se definen los límites fronterizos de la actualidad. Como ves, La Española es una isla singular en el Caribe. Está conformada por dos países con pasados diferentes, idiomas, sistemas de gobiernos, culturas y economía diferentes. Además, es la segunda isla más grande de las Antillas y la más poblada. Como ves, así de fascinante es la historia de la isla La Española y el proceso que la llevó a dividirse hasta quedar conformada tal como la conocemos en la actualidad. ¿Y a ti qué te parece? ¿Conocías esta fascinante historia de la isla La Española? Si tienes algún comentario, puedes hacerlo debajo de este video.